Bueno, cordial saludo. En esta sección vamos a ver lo que es funciones y notación de funciones. ¿Listo? Entonces, pues nosotros estamos acostumbrados a ver distintos tipos de funciones. Por ejemplo, recordemos la del área, ¿sí? La del área de un círculo. Entonces, si nosotros tenemos un círculo, ¿sí? De radio R, ¿sí? Donde este es el radio, ¿listo? Entonces recordemos que el área de ese círculo es igual a ¿quién? A pi por radio al cuadrado, ¿listo? Entonces aquí decimos que A va a depender de lo que valga R, ¿listo? Entonces esa dependencia se lee de lo siguiente, se lee como A es función, ¿sí? De R, ¿listo? Entonces, así es como se describe una función, ¿listo? Entonces aquí podemos decir que R es la variable independiente, ¿listo? Variable independiente y que A sería la variable dependiente. ¿Listo? Entonces, bajo estos parámetros, pues es necesario definir una función real. ¿Listo? Cuando decimos que es una función real, se refiere a que pertenece al conjunto de los números reales. ¿Listo? Entonces, definición de una función real. Definición, ¿listo? De una función real. Entonces, la definición de una función de real dice lo siguiente, ¿sí? Sean x mayúscula y mayúscula dos conjuntos, ¿sí? Dos conjuntos, este J quedó feo, entonces son dos conjuntos que pertenecen al conjunto de los números reales, ¿listo? Que pertenecen al conjunto de los números reales, ¿sí? Entonces, una función real, una función real f de una variable, ¿listo? De una variable real, ¿listo? X, que pertenece a dónde? Pues al conjunto X, le corresponde exactamente, ¿listo? Le corresponde exactamente un número real y que pertenece al conjunto y. ¿Listo? Entonces, esa es la definición de una función. ¿Listo? Entonces, gráficamente, ¿cómo se puede observar eso? Si nosotros tenemos aquí un conjunto, este conjunto corresponderá a el conjunto X. ¿Listo? Entonces, este es el que nosotros llamamos X. ¿Listo? Y aquí va a existir una variable X. ¿Listo? Donde la podemos representar por un punto, ¿listo? Y entonces, bajo ese parámetro, aquí vamos a tener un conjunto Y, ¿listo? Entonces, este va a ser mi conjunto Y, el cual va a tener un valor
de y, ¿listo? Entonces decimos que le corresponde a este valor de x, le corresponde exactamente este valor de y, ¿listo? Y eso lo podemos representar como una línea, como una línea, de esta forma, ¿listo? Entonces esto es lo que nosotros, esta línea pues es lo que representa la función, ¿listo? O f, ¿listo? Y entonces al conjunto de x, al conjunto x se le conoce como dominio, ¿listo? Y al conjunto y se le conoce como recorrido, recorrido, ¿listo? Entonces podemos decir que y va a ser ¿qué? Y es una función que depende de x, ¿listo? Entonces este diagrama explica el comportamiento de una función, ¿listo? Entonces como ejemplo, ¿sí? Como ejemplo, por ejemplo, ¿listo? Por ejemplo, nosotros podemos tener la siguiente ecuación. Entonces la ecuación va a ser x al cuadrado más 2y igual a 1, ¿listo? Este tipo de ecuación es lo que se conoce como forma implícita de la ecuación, ¿listo? Implícita de la ecuación. ¿Por qué? Porque y no está despejado en términos de x. Sin embargo, nosotros podemos despejar el valor de y, ¿listo? Entonces, ¿cómo despejamos y? Bueno, aquí tenemos, entonces, despejando y, entonces, ¿qué tenemos? Entonces, este x al cuadrado está sumando, pasaría al otro lado a restar, entonces quedaría 2y igual a 1 menos x al cuadrado, ¿listo? Esto es y, ¿no? Esto parece una g, pero no, es y, ¿listo? Y entonces el 2 está multiplicando el y, entonces pasaría a dividir todo al otro lado. Entonces y sería igual a ¿quién? A 1 menos x al cuadrado todo sobre 2, ¿listo? Entonces aquí ya tenemos una función, ¿listo? Aquí ya tenemos una función, entonces cuando y queda totalmente despejado en términos de x, es lo que se conoce como forma explícita de la ecuación, ¿listo? Forma explícita, ¿listo? De la ecuación, ¿listo? Sin embargo, recordemos de acá atrás que y es una función de x, entonces en términos generales podemos representar y como f de x, entonces f de x sería igual a ¿quién? A 1 menos x al cuadrado sobre 2, ¿listo? Entonces esto es lo que se conoce como notación de funciones. Notación de funciones, ¿listo? Y entonces, ¿cómo se lee esto? Bueno, entonces si nosotros tenemos f de x, paréntesis x igual a 1 menos x al cuadrado, todo esto sobre 2, entonces esto se lee de la forma, ¿listo? Entonces se lee, ¿listo? Como f de x, ¿listo? F de x. Entonces cuando hablemos f de x, ya sabemos que estamos hablando de una función. Bueno, entonces adicionalmente pues se pueden evaluar las funciones, ¿listo? Entonces evaluar funciones, ¿listo? Entonces, ¿qué significa eso, evaluar funciones? Por ejemplo, si yo tengo la función f de x igual a 2x al cuadrado menos 4x más 1 y me dicen que evalúe esa función
en x igual a menos 2, ¿sí? Donde esto es evaluar, ¿listo? Entonces simplemente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es reemplazar, ¿listo? Reemplazar este valor de x en mi función, ¿listo? Entonces, ¿cómo nos queda? Entonces, reemplazando, entonces nos queda que ¿qué? Que f, ¿listo? De x, pero ¿cuánto vale x? No, menos 2. Aquí también se reemplaza, ¿listo? F en menos 2 va a ser igual a ¿quién? A 2 multiplicado por x al cuadrado. Pero entonces eso sería decir menos 2 elevado al cuadrado menos 4 multiplicado por x, que es menos 2 más 1. ¿Listo? Y entonces ahí ya podemos simplificar. Entonces quiere decir que f evaluada en menos 2 va a ser igual a ¿quién? A 2. Entonces menos 2 a la 2 es un número positivo, va a dar 4. Menos 4, bueno, aquí 4 por menos 2 da, este pedazo da menos 8, ¿sí? Pero este menos por este menos, entonces nos va a quedar más 8, ¿listo? Entonces más 8 más 1, ¿listo? Y entonces quiere decir que f evaluada en menos 2 va a ser igual a 17, ¿listo? Entonces esa es la teoría de lo que es la definición de una función real.